Dios les bendiga. Dayana Rosario con las definiciones del estudio de mentoría con Wester Power. La paradoja es una proposición o declaración opuesta a la opinión común. Su referencia bíblica se encuentra en Lucas 7:10 y Efesios 2:10. Ejemplos: siervos inútiles somos y hechura suya somos. La prosopopeya es cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndole los hechos y acciones de las personas. Su referencia bíblica se encuentra en 1 de Pedro 4:8, 1 de Corintios 15:55 e Isaías 55:12. Dios les bendiga. La prosopopeya es cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndoles los hechos o acciones de las personas. Un ejemplo está en Salmos 85, el 10 y el 11, que dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Hace referencia a la abundancia de bendiciones propias del reinado del Mesías. Amén. La paradoja es una proposición o declaración opuesta a la opinión común. Tengo un ejemplo, está en Marcos 8:35. Vamos para allá, que dice así: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. El Señor hace comprender a sus seguidores el valor del alma, y la mejor manera de emplear la vida es sirviendo a Dios. Dios, que es una paradoja. Es una proposición o declaración opuesta a la opinión común. Gloria a Dios. Y la prosopopeya es cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyendo los hechos o acciones de la persona. Ejemplo, en 1 de Corintios 15:55 vemos cuando el apóstol dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Gloria a Dios. La prosopopeya es cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndole los hechos y las acciones de las personas. Por ejemplo, en el Salmo 85:10-11 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brota desde la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La paradoja es una proposición o una declaración opuesta a la opinión común, a una afirmación contraria a todas las apariencias y a primera vista absurda, imposible o en contraposición al sentido común, pero que si se estudia detenidamente o se medita en ella, resulta correcta y bien fundada. Por ejemplo, en Mateo 8:22 dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. La prosopopeya se utiliza cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndoseles los hechos o acciones de las personas. Ejemplo, el apóstol Pablo llama a la muerte como una persona cuando le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O estoy sepulcro a tu victoria? Esto se encuentra en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 55. También podemos ver que el apóstol Pablo emplea esta misma figura al hablar del amor. En 1 de Pedro, su capítulo 4, versículo 8, diciendo que el amor cubre multitudes de pecados. La segunda figura retórica que vamos a tener es la paradoja. Esta es un poquito más larga. Se denomina paradoja a una proposición o declaración opuesta a la opinión común, a una afirmación contraria a todas las apariencias o primera vista absurda, imposible o en contraposición al sentido común, pero que si se estudia determinadamente o se medita en ella, resulta correcta o bien profunda. Ejemplo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:16.
Los discípulos pensaron que les hablaba de la levadura del pan, porque se habían olvidado de llevar pan consigo. Jesús les censuró su falta de comprensión hasta que finalmente entendieron que Jesús se refería a las malas doctrinas y a la hipocresía de los fariseos y de los saduceos. Prosopopeya es cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndole los hechos o acciones de las personas. Paradoja es una proposición o declaración opuesta a la opinión común. Ejemplo, bienaventurados los que tienen hambre. Mateo 5:6. Nadie que venga a mí tendrá hambre jamás. Juan 6:35. Paradoja es una declaración o preposición contraria a la opinión común. Prosopopeya es cuando se personifican las cosas inanimadas atribuyéndosele a hechos o acciones de personas. Ejemplo, 1 Corintios 15:55. La paradoja es una proposición o declaración opuesta a la opinión común. Ejemplo, en Mateo capítulo 16, verso 16, dice: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. La levadura quiere decir de las malas acciones. La prosopopeya, cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndoles hechos o acciones a las personas. Ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8, habla acerca de que el amor cubrirá multitudes de pecados, hablando acerca del amor y las personas que aman. Paradoja es una proposición o declaración opuesta de la opinión o una afirmación contraria de todas las opiniones de que a primera vista es absurda e imposible a una oposición al sentido común. Prosopopeya es cuando se personifica las cosas imaginadas que se le atribuyen a una acción de una persona. Bendiciones. ¿Qué es una prosopopeya? Es cuando personifican cosas inanimadas, atribuyéndolas a hechos o acciones de personas. Por ejemplo, cuando habla de los montes y collados, levantarán canciones delante de vosotros, y los árboles darán palmadas de aplausos. Los montes y collados son personas eminentes y los árboles son personas humildes. ¿Qué significa paradoja? Paradoja es una proposición o declaración opuesta a una opinión común. Afirmación contraria a las apariencias, a primera vista absurda e imposible, o contraposición a un sentido común, al sentido común. Pero si se estudia bien y medita bien, resulta que tiene resultados correctos y bien fundado. Por ejemplo, hay una paradoja cuando en la Biblia el Señor Jesús habla que difícilmente es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja que un rico en los cielos. Eso fue cuando los discípulos le preguntaron sobre la salvación. Es paradoja, que es una proposición o declaración opuesta a la opinión común. Un ejemplo bíblico de esto está en 2 Corintios 6:10, que dice: como entristecidos, mas siempre gozosos. También tenemos otra definición que es prosopopeya, que es cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndole los hechos y acciones de las personas. Un ejemplo bíblico de esto es cuando el apóstol habla de la muerte al decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? En 1 Corintios 15:55.